Muchas gracias a todos por estar este ratito acá charlando un poquito de políticas públicas y de infraestructura. Sabemos que la infraestructura es un límite para la producción, para los productores, para la vida rural, si arrancamos desde los caminos, pero también para el tránsito en las rutas, en los ferrocarriles, la salida. Por eso vamos a hablar un poquito de caminos rurales e hidrovía en particular. Sabemos que la infraestructura es un límite, muchos de los productores se quejan a diario, todos los que tienen que transitar, pero pensemos, si nos ponemos un poquito optimistas y pensamos que la producción en algún momento puede crecer, si podemos aumentar, llegar a más de 200 millones de toneladas de producción, incrementar la producción de carne, bovina, porcina, bueno, la presión sobre la infraestructura va a ser cada vez mayor. La idea del panel es conversar dos partes. La primera, si quiere, el diagnóstico, la problemática, y la segunda, pensar las soluciones desde distintas perspectivas, de acuerdo al panel que ha armado Apresido. Así que vamos a hablar primero con Daniel, para consultarte, Daniel, sobre los caminos rurales hoy. Entre los productores, vos sos productor, la queja por los caminos rurales es más o menos generalizada en las distintas provincias, tanto por el estado de la transitabilidad de los caminos rurales. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son los problemas de fondo para el mantenimiento de los caminos rurales, por ahí desde una perspectiva de la ingeniería, desde una perspectiva técnica? Buen día, un gusto de parte de Cruz compartir esta reunión con ustedes y con el panel. Para hablar del tema caminos rurales, lo voy a hacer desde el punto de vista de la gestión, para definirlo primero. En definitiva, los caminos rurales son fracciones de suelo, fracciones de territorio que gestionamos. En el caso de Argentina son más de 800.000 hectáreas de esos territorios que gestionamos para conectarnos con millones de hectáreas. Con lo cual, lo fundamental es tomarlo como manejo de tierras. ¿Cuál es el común denominador, como mencionaba recién David, en cuanto a la, diagnóstico y la forma de manejar los caminos rurales? En forma generalizada, desde hace no menos de 60 años. Está basada fundamentalmente en remociones permanentes de suelo, supuestamente de cuneta a cuneta, con una eliminación sistemática de la vegetación. Es decir, que la valoración de la gestión está directamente relacionada con esa condición del camino y con la frecuencia de remociones. Hablando en latín antiguo, tranqueras adentro, la demanda valora la frecuencia que las maquinarias pasan delante nuestro. Muy bien. Si nosotros pensamos decir, bueno, ¿cómo se llevan a cabo esos trabajos? ¿Cuáles son las herramientas? Fundamentalmente, casi exclusivamente, la motoniveladora o las hojas niveladoras que semejan, si nos vamos alguno puede ser que sea de mi edad, que semeja a los arados, a los cinceles de la labranza convencional. Tenemos discos y tenemos rolos trituradores que semejan a los discos y los elementos de eliminación de movimiento del suelo de la labranza convencional. Y después tenemos también cuáles son las tareas que generalmente, cómo denominamos las tareas. Reconstrucción generalmente, extracciones laterales de suelo, sacar suelo de los costados para reponer, perfilado y borrado de huellas. Hay una similitud muy grande en el criterio de manejo de tierras, tranqueras adentro y tranqueras afuera. Ahora bien, como recién mencionó David acerca del diagnóstico, las más de 800.000 hectáreas equivalen al trayecto de Rosario a Buenos Aires, ahora de Buenos Aires a Rosario, con un ancho de 14-15 kilómetros a ambos lados de la autopista. Ahora, con el diagnóstico que tenemos hoy, con los conocimientos que tenemos hoy acerca de lo que es una agricultura sustentable, imaginemos un paisaje de
en esas 800.000 hectáreas con diferentes suelos y demás, disco, cinceles, rastras, rotativa, escardillo y siempre mantener, casi siempre entre cultivos, todo permanentemente marrón. Para el caso de nuestro suelo puede ser rojo en Misiones u otros colores. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué paisaje veríamos ahora? Bueno, veríamos tierras volando, voladuras de suelo, depende de los vientos, y que veríamos agüellamientos, como me tocó vivir también como productor, y labranza convencional, los colchones de suelo, y aunque pise o vaya con una camioneta, dejo la huella en seco porque lo que hice fue una disminución brusca de la densidad del suelo por medios mecánicos. Y por las malas hago la compactación. ¿Qué vemos en los caminos rurales? Cuando están recién supuestamente mejorados o trabajados, también voladuras de suelo, nubes de tierra, riesgo vial y agüellamiento en seco. Ahora, viene una lluvia. ¿Qué pasa cuando llovía en la labranza convencional? Tardábamos mucho en entrar a los cultivos, precisamente porque estaba flojo el suelo. Y teníamos huella y a su vez problemas de piso. ¿Qué tenemos tranqueras afuera? Tenemos lo mismo, tenemos, en vez de tardar por entrar, se suele prohibir el tránsito que va en contradicción al desarrollo que pretendemos de lo que mencionó David. O sea, ¿cómo vamos a prohibir sin opciones? Es un contrasentido con el hecho de aumentar la transitabilidad. Por el otro lado, también vemos el tema erosivo. ¿Qué ocurre? Tranqueras adentro. Vamos a suponer que volvemos un año. Yo soy también ingeniero agrónomo, ¿no? Pero si nosotros vamos a evaluar después de lluvias, ¿qué vamos a encontrar? Erosiones laminares, en labranza convencionales, erosiones por surcos y cárcavas. ¿Qué es lo que encontramos tranqueras afuera? Que lo llamamos de otro nombre y eso contribuye a invisibilizarlo. Cortadas, serruchos, tablas de lavar, pozos, rugosidades. Son los mismos signos y las mismas causas. Lo que pasa es que de nuestra cabeza para un lado está en otro diagnóstico y la cabeza tranqueras afuera está con el diagnóstico de labranza convencional. Pero seguimos analizando y evaluamos más tiempo. Decimos, bueno, ¿cómo están los horizontes de suelo? Antes se le llamaba, nosotros le llamamos, cuando empecé con la facultad, caparable. Bueno, vamos a poner el horizonte A. Ese horizonte A, seguramente, como hemos evaluado, está más bajo por el problema erosivo. Bueno, indefectiblemente, todos los caminos en Argentina que tienen un grado de intervenciones, como mencioné, todos sus rasantes están por debajo del nivel de los campos. Ergo, generalizada devastación y degradación. Entonces, pero hay otro término que es muy con contrasentido, que no hace verlo. Nosotros tenemos tranqueras adentro, una idea clara, máxime ahora con los sistemas sustentables y de APRESIT y demás, una idea clara de lo que es gestionar la agricultura, si yo veo que está degradando, manteniendo o mejorando. Sin embargo, tranqueras afuera, todas las prácticas que nosotros vemos, la valoramos como manteniendo. Y no estamos manteniendo, estamos degradando. ¿Y con qué inquietante cuenta? Si nosotros estamos degradando en vez de manteniendo, pensemos cuáles son las noticias de lo que yo llamo los hados, digamos, los asfaltados, los ripiados, los escoriados, los entoscados, que son las tareas, las obras que aparecen en las noticias, que si, bueno, ripiamos o mejoramos 3 kilómetros acá, 2 kilómetros acá. Por lo menos lo que yo veo en Santa Fe desde hace unos cuantos años que lo vengo evaluando, la tasa de estabilización no es mayor al 0,5 anual. Quiere decir que, por ejemplo, si en Santa Fe tenemos 66.000 kilómetros, tendríamos que estar, para tener una tasa del 0,5, 330 kilómetros por año durante los últimos 20, 30 años. No llegamos a esa tasa, porque si no tendríamos más caminos estabilizados. Cada uno en su distrito puede hacer lo que yo llamo la prueba ácida.
la prueba amarga. ¿Qué conclusión sacamos? Que el 99,5% lo estamos degradando y el 0,5% lo estamos estabilizando. ¿Cuántas veces cabe 0,5 en 100? 200 veces. El título que tenemos que aparece, eso, el título que 200 veces más degradamos de lo que estabilizamos, no aparece en las noticias. Porque todavía no se empezó a analizar desde la sustentabilidad la gestión de los caminos rurales en la Argentina. Conclusión. El mayor problema que atañe a la transitabilidad en Argentina, el mayor, no el único, los mayores son problemas de diagnósticos, o sea, los conocimientos a través de los cuales gestionamos los caminos. Así como después de duras consecuencias tuvimos que pasar de labranza convencional a siembra directa, con la misma conclusión, con la cabeza pensando en manejo de tierras. Tenemos que pasar del manejo convencional vigente de los últimos 60 años a un manejo sustentable de caminos rurales. Gracias, Daniel. Ahora, y después te vamos a preguntar más sobre la propuesta específica. Franco, a Franco le toca un poco la gestión de la infraestructura rural en Córdoba. Vos dijiste 66.000. ¿Córdoba cuánto tiene? 58. 58. Estamos en dimensiones significativas. Bueno, consultarte un poco en esta primera parte de diagnóstico problemática. Bueno, ¿cuáles son las dificultades para gestionar, para mantener, para mejorar una red tan extensa, con los problemas climáticos, el compromiso de la gente, los recursos finitos? Un poco la mirada desde la gestión. Bueno, buenos días primeros a todos. Yo creo que es un poco todo lo que acabas de decir, ¿no, David? Principalmente me gustaría seguir con lo que decía acá, que no hay tranqueras, no debemos ver los caminos como tranqueras, porque si pensamos que los caminos rurales están aislados de lo que hacemos en el campo, estamos totalmente equivocados, ya partimos de un diagnóstico equivocado. Yo considero que en muchas cuestiones, en el caso puntual de la provincia de Córdoba, los caminos son muchas veces consecuencia de lo que hacemos nosotros dentro del campo y de lo que hacemos como productores también en nuestras conductas a la hora de transitar esos caminos. Entonces, lo primero que habría que hacer es borrar las tranqueras. Aquel camino es una parte más del campo. Si nosotros no sistematizamos los campos, si no hacemos una sistematización integrada de las cuencas, vamos a permanentemente derramar hoy, lamentablemente, por esto que usted dice, la degradación en donde hoy tenemos canales y no caminos, el agua va a seguir yendo a los caminos y entonces es algo que no se termina más. Nosotros en la provincia de Córdoba tenemos un sistema de consorcios en donde lo último que hemos implementado es el consorcio integrado de cuenca, o de manejo integrado de cuenca, donde lo que pretendemos es hacer una visión mucho más amplia del problema, desde el consorcio canalero, el consorcio caminero y el consorcio de conservación del suelo. Cuando nosotros trabajamos en esos tres frentes y estudiamos y encaramos el problema de esos tres lugares, lo que pasa en el campo, lo que pasa en la cuenca, cómo repercute eso en el camino y después cómo hacemos con los excedentes que aún quedan de agua, bueno, ese es un inicio para que empecemos una degradación menor de los caminos rurales. Por un lado. Y por otro lado, yo disiento un poco, fui 10 años presidente de un consorcio caminero, me tocó mantener 150 kilómetros de camino durante esos 10 años y lamentablemente si no estabilizamos el camino de alguna manera, de una forma granular, con una piedra, con una arena, con lo que ustedes quieran, los caminos se los lleva, se los vuela, se los lleva el agua y ni hablar de aquellos caminos que están a favor de los vientos predominantes de la zona. Y la única forma que vos tenés de hacer eso, puedo compartir que sea el enraizamiento o dejar que la maleza o el césped crezca dentro del camino, y si no tenés que, lamentablemente, caer en un sistema como un enripiado o un enarenado. El problema también pasa por los tiempos, ¿no? Cuando vos tenés una red de 58.000 kilómetros de camino y solamente podés llegar a 100, 200, 300 kilómetros anuales, y sí, ninguno de nosotros quizás vea la red completamente mantenida. Entonces nos enfrentamos a otro problema que son los recursos. Y cuando hablamos de recursos nos enfrentamos a otro problema que son las políticas de Estado. Y cuando hablamos de políticas de Estado estamos hablando de qué hacen las provincias o qué hacemos los funcionarios o qué hacen ambos sectores, porque en Córdoba tenemos la suerte de trabajar mucho en conjunto en lo que es mesa de enlace, sector productivo y el sector ejecutivo, la parte de la política.
con los recursos que se obtienen del campo y cuánto se destina a lo que hoy consideramos que es clave para el desarrollo de la provincia. Hoy, si no pensamos en caminos, conectividad, seguridad rural, no desarrollamos más el interior de las provincias. Hoy nadie quiere ir a vivir al campo, no podés salir, no tenés internet, no tenés seguridad. Entonces son 3 puntos claves que hay que apuntalar. Y eso se hace, lamentablemente, teniendo una visión a largo plazo y cuánto estamos dispuestos o cuánto están dispuestos los gobernantes que terminan tomando la decisión de destinarle a este gran problema que es la infraestructura rural de los recursos que se obtienen del sector. Muchas gracias, Franco, por sumar esa visión ya más holística y de la gestión. Y si pensamos en agricultura, todos los caminos conducen a los puertos, así que vamos a conversar ahora un poquito de la hidrovía, que tiene un impacto directo en el precio que terminan percibiendo los productores. Y lo vamos a aprovechar a Luis, que construyó varios de los puertos, que está muy al tanto de la hidrovía, para que nos digas en esta primera etapa de diagnóstico de problemática, los números de lo que hoy significa la hidrovía y qué límites presenta para esta visión, un poco Apresid lo puso en el título de este panel, de progreso, en esta visión de que podemos crecer. ¿Qué límite nos trae? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Funciona? Sí, un poquito más cerca. Un poquito más cerca. Más cerca. Ahí está. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, la hidrovía es la principal vía de comunicación de la producción argentina con el mundo. Y por ahí circula la salida del 75% de las exportaciones argentinas medidas en dólares. Son 125 millones de toneladas por año que se exportan o importan por la hidrovía. Aproximadamente el 65 a 70% de los productos rurales, de la producción rural, ya sea en granos directamente o si no los productos procesados salen por la hidrovía. El 100% de las importaciones y exportaciones en contenedores y el 100% también de lo que es importaciones y exportaciones de la industria automotriz. O sea, es realmente relevante. Y bueno, yendo al segundo punto, digamos, cuáles son las limitaciones que hay hoy para un país que quiere incrementar su producción agrícola, es necesario reducir costos logísticos porque los costos logísticos afectan el valor de los productos en origen, el valor de los productos en la zona de producción, son igual la ecuación es el precio en destino menos el costo de flete. Entonces, todo lo que tengamos de extra costos en flete reduce el precio de los productos en origen. Por lo tanto, es importante para eso profundizar la hidrovía. Hoy la hidrovía tiene 36 pies de profundidad y 34 pies navegables. Los buques no pueden completar carga en los puertos de la hidrovía porque no tienen calado. Entonces, es necesario profundizar la hidrovía a 42 pies para que los buques puedan completar la carga y eso reduce costos logísticos de manera drástica. Y el otro tema es incorporar tecnología. Hoy la tecnología ha evolucionado enormemente y hay tecnología suficiente para garantizar una navegación segura dentro de la hidrovía con información. Eso también es parte importante de la mejora que se puede conseguir en el corto plazo. Muchas gracias, Luis. Bueno, con este diagnóstico inicial un poco de las formas de conservación, de la gestión y los problemas más integrales y los límites que nos presenta la hidrovía, la idea es que nos vayamos, si se quiere, con algunas soluciones o cómo podemos mejorar la situación actual. Así que, Daniel, bueno, ustedes tienen la Asociación de Caminos Rurales Sustentables, donde esta diferencia o este diagnóstico diferente te lleva a una propuesta diferente. ¿Querés un poco contarnos cuál es esa otra propuesta de cómo mejorar los caminos o la gestión de los caminos? Y si esta propuesta es aplicable a todos los casos o algunas particularidades. Sí, con mucho gusto. ¿Se escucha? ¿Hay alguna imagen de...? Sí, ahí tenemos.
Una, por ejemplo. Bueno, Tengo dos más si querés. la gente, me imagino, fíjense, el diagnóstico diferente. Lo bueno, que si hubiésemos estado en el 2018, con David, hubiese dicho, bueno, es una propuesta. Afortunadamente hay muchos pioneros, muchas localidades, operadores de caminos, que han empezado con este sistema, con ese sistema sustentable, semejante a lo que se hace tranqueras adentro, que hacemos tranqueras adentro ahora. Y con muy buenos resultados, con mejoras notables en transitabilidad, menor riesgo vial. Miren esto, los que estamos en el campo lo vemos rápidamente. No es algo más parecido a esto, lo que hacemos tranqueras adentro ahora, que lo que antes hacíamos tranqueras afuera. Fíjense, cobertura vegetal, otra dinámica del agua, caminos con el menor suelo expuesto posible, siguiendo el ambiente vial. El camino no es más angosto, es el mismo ancho, con lo cual, en vez de tener el diagnóstico de la eliminación sistemática de la vegetación en el manejo convencional, nosotros tenemos la promoción indispensable del bioasfalto, que lo llaman, o el cemento verde, como llaman en Inglaterra, o el bioestabilizado en términos más técnicos. Entonces acá no solamente se mira el tema del camino, sino de la zona de camino. Las veredas con vegetación espontánea para promover biodiversidad y biorefugios. El menor suelo expuesto posible y todos los ahorros en remociones van a agregado de materiales en los suelos expuestos. Es la idea del manejo de tierras. Acá tenemos, ¿ve? Villa Luisa, otro diagnóstico. El manejo convencional, ese verde hubiese sido un yuyo que hay que eliminar. Nosotros lo tenemos como oro en polvo. Lo que no queremos es que el polvo, que hagamos polvo al oro. Entonces, ¿qué nos queda? Si nosotros hubiésemos hecho 60 años atrás otro diagnóstico, todos esos gastos que tuvimos, quema de combustibles, etcétera, 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 tendríamos todos los caminos estabilizados. Ahí con muy pocos litros de gasoil, el equivalente a litros de gasoil, podemos tener los caminos estabilizados. Entonces, para la visión convencional esto es yuyo, esto es camino abandonado. Para nuestra visión es una maravilla, digamos así. ¿Hay otra? Creo que hay otra. Después, bueno, vamos a hablar con el tema suelos. Bueno, pero sirve para la misma contestación. Cuando hablamos de manejo de tierras, una de las preguntas frecuentes es, ¿pero esto anda en todos los suelos? Es al revés. Lo que no funciona son las remociones permanentes en cualquier suelo donde el pasto sea un material de la zona. O sea, la remoción no sirve ni en Misiones, ni en Chaco, ni en Santiago del Estero, ni en Entre Ríos, ni en caminos salitrosos. Al contrario, cuando más arenoso, cuando más frágiles sean los ambientes, menos hay que remover y más hay que irse a la sustentabilidad. Fíjense, Entre Ríos, todas las bajadas, lomas totalmente, rodeado de ríos y arroyos de bañado, con grandes problemas de erosión. Fuimos a una reunión provincial y empezaron los productores por sí mismos, se prestaron y empezaron a cortar el pasto y entonces empezaron a achicar la zona expuesta y empezar a tener banquinas empastadas para mejor manejo del agua. Y otra cosa, la huella de carbono. Este sistema sustentable contribuye a disminuir la huella de carbono y las emisiones. El manejo convencional es una máquina de emitir carbono y de no capturar carbono. En definitiva, el manejo sustentable, estamos hablando lo que atañe a caminos de calzada natural, pero con perspectivas a agregarse materiales. Con este sistema, lo primero que se ahorran son cantidades inmensas de dinero en combustibles, reparaciones y en maquinarias.
porque cuando menos movemos es la experiencia de 6 años de muchas localidades que me lo cuentan los operadores. Dice, llovieron 200 milímetros, resulta que antes los productores ni se movían y ahora se largan temprano. Claro, porque ya le toman la mano a que hay más transitabilidad y más piso, porque no hay remociones. Semejante al sistema de siembra directa, que nosotros empezamos a tener piso para entrar a cosechar rápido porque los suelos no están movidos. Es algo similar. Entonces, no es el tema, y el tema de la lluvia es otro tema. Hablando con especialistas en manejo de tierras, con el pensamiento sesgado como tuve yo como ingeniero agrónomo, ojo que tengo 71 años recién cumplidos, y durante muchísimos años, recién hace 12 años que empecé a advertir este problema. Entonces, tenemos la cabeza pensando tranqueras adentro. Y cuando se habla de manejo de tierras y de agua, se habla solamente del manejo excedente desde adentro hacia afuera. Pero tenemos reportados desde 10 años de observaciones, cara a cara, que con 15, 20, 30 milímetros en media hora bastan para generar erosión y que el suelo se nos vaya a la cuneta. O sea, las lluvias excedentes de los campos son problemas complementarios, no fundamentales. ¿Por qué? Porque en el año 1, 60 años atrás, todos los caminos estaban a nivel de rasante de los campos. Y si hubiese habido excedentes de agua, la dinámica del agua es totalmente distinta a la dinámica de ahora. Nosotros creamos los propios problemas para que cada vez en forma creciente tengamos problemas de transitoriedad porque estamos distorsionando todo el manejo normal, natural del agua por los cauces naturales. Muchas gracias Daniel. Bueno, y Franco, siguiendo con los caminos rurales del mañana, pasando los de hoy a los del mañana. Que nos cuentes un poquito cómo está trabajando Córdoba, en particular los aspectos del financiamiento con el Fondo de Desarrollo Agropecuario. Creo que es una de las provincias que más ha trabajado cómo generar un financiamiento permanente para la infraestructura, con cooperación público-privada y el involucramiento de los productores. Si querés meterte un poco a lo que están haciendo y cómo lo están organizando, que creo que es también una buena experiencia para el resto de las provincias. Bueno, nosotros hace ya 3 años en Córdoba funciona. Yo vengo de la mesa de enlace de Córdoba y recién hace 3 años que participo de la función pública. Siendo mesa de enlace de la provincia de Córdoba, se le propuso al gobernador Schiaretti. Siempre íbamos como gremial agropecuario un poco atrás del problema, ¿no? Y nos enterábamos y el único problema que teníamos para discutir siempre era el impuesto inmobiliario rural. Entonces nosotros al gobernador Schiaretti en su momento le propusimos, bueno, ¿qué se hacía con el impuesto inmobiliario que se cobraba en la provincia de Córdoba? Y ahí creamos en su momento lo que hoy se conoce como el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, que es un fideicomiso que hoy, por decisiones del gobernador Martín Yárlora, recauda el 90% del impuesto inmobiliario rural que se paga en la provincia de Córdoba. Córdoba no cobra otro impuesto a la actividad primaria que no sea el impuesto inmobiliario rural. No tiene otro tributo el sector agropecuario, la actividad primaria, que no sea el impuesto. De ese impuesto el 90% va a este fideicomiso y el fideicomiso lo que hace es financiar los programas como consorcios camineros, canaleros, conservación de suelo, los consorcios integrados de cuenca, seguridad rural, conectividad. De ahí, de ese 90% de lo que pagan los productores por el valor de la tierra, por nuestro impuesto inmobiliario, se gasta en todos estos programas. Y con una figura que incorporamos hace ya 2 años, fue casi paralelo con el fideicomiso, el Consorcio Caminero Único, que es un consorcio que nos ha dado ya muchísimas satisfacciones. Ahí hay un poco de información al respecto, información dura. Hemos hecho en estos 3 años 315 kilómetros de pavimento en la provincia, en los caminos rurales, de caminos secundarios, ¿no? Caminos secundarios pavimentados, con la participación pública o privada. El Consorcio Caminero Único está manejado en su gobierno por la mesa de enlace de la provincia de Córdoba y participamos funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obra Pública, dentro del gobierno del mismo. Y lo que hacemos es productores que vienen y nos piden, nosotros queremos hacer una ruta, queremos hacer un ripio, queremos hacer una arena, ¿cómo hacemos para aportar? Se genera el proyecto, nosotros provincia financiamos el proyecto, se hace, se termina, se pide el acompañamiento de la mitad más uno de los productores involucrados
en la zona de ese camino, de ese proyecto, y luego el productor, en el caso de un pavimento, empieza a aportar o devolver el 30% de lo que costó la obra en 5 años, y en el caso de un ripio lo hace en 3 años, el 50% de lo que vale la obra la termina poniendo el productor agropecuario. Bueno, la verdad que con este sistema llevamos ya gastado, como bien figura ahí, 174 millones de dólares hoy. Hemos llegado a abarcar 7.700 contribuyentes en todos los proyectos que ha hecho el Consorcio Caminero Único, 315 kilómetros de pavimento y 146 kilómetros de ripio en solamente 2 años y medio. Si ustedes tienen en cuenta que la red primaria de la provincia de Córdoba, que son 5.000 kilómetros, hemos hecho prácticamente el 10%, un poquito menos, de toda la red primaria de la provincia de Córdoba en solo 2 años, con este sistema en donde el productor y el Estado se ponen de acuerdo cuáles son los caminos troncales, cuáles son los caminos más interesantes, y hacemos obras de pavimento, que para mí, más allá de, obviamente, que cubrir, como decíamos recién, las extensiones de 57, 58, 60.000 kilómetros de camino lleva muchísimo tiempo. Lo que me da pie para un dato, ¿no? Los otros días analizábamos un poco el tema de las retenciones, que yo creo que es el gran problema que tenemos en todo esto. Si no fuera el tema de las retenciones, quizás estaríamos hablando de otra cuestión. ¿Y por qué digo el tema de las retenciones? La provincia de Córdoba lleva aportada en los últimos, desde que está el impuesto de las retenciones, este impuesto distorsivo, llevamos aportado 3.300 millones de dólares en concepto de retenciones. Si esa plata hubiese quedado en el bolsillo del productor o lo hubiese recaudado la provincia de Córdoba, en tan solo 5 años hubiésemos pavimentado los 55.000 kilómetros de camino de la provincia de Córdoba. Entonces, si nos ponemos a ver que por impuesto inmobiliario pagamos medio quintal por hectárea y por retenciones pagamos 13 quintales por hectárea, un campo en la provincia de Córdoba, un campo promedio, el problema muchas veces no está en esto, sino los recursos que podemos volcar y que el productor puede o no aportar a un sistema que hoy realmente hace agua por todos lados, no solamente la infraestructura, sino la rentabilidad de nuestros campos y de nuestros negocios. Entonces, ahí metí el temita de las retenciones porque es algo que creo que no debemos abandonar, la batalla por las retenciones, ¿no? Hoy tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir diciendo que las retenciones tienen que ser eliminadas, y yo prefiero que me cobren el doble, el triple el impuesto inmobiliario que pago hoy, que vaya a obras de infraestructura, que vaya a innovación como pueden ser los caminos sustentables, de los cuales estamos también probando y estamos abiertos a nuevo, como hay otras situaciones como ligantes hidráulicos, como un montón de productos que vienen para estabilizar los caminos, y ya tendríamos otra discusión. El tema es que hoy los recursos son muy finitos, entonces esto que mi compañero acá hablaba, que realmente es arcaico lo que estamos haciendo, que puedo compartirlo. Cuando vos tenés recursos muy finitos, no te quedan muchas otras opciones para mantener un camino que sacar una hoja con un tractor y pasarla, y lo que yo digo que estamos pasando la tierra de un lado para el otro los últimos 40, 50 años. Eso es verdad, es la realidad. Ahora, hoy con los recursos que hay es lo que podemos hacer. Lo que hemos propuesto en Córdoba es decir, bueno, el 90% del impuesto se dedica a esto, y del 90% del impuesto el 50% va a caminos, va a infraestructura. ¿En qué? En ripio, en arena, en pavimento, en otras alternativas de las cuales siempre estamos atentos. El otro gran problema que tienen hoy los consorcios y lo que tiene el sistema de mantenimiento de toda esta red es la maquinaria. Hoy, si usted me habla de que el sistema es arcaico, la maquinaria que usan los consorcios realmente ni arcaica siquiera. Ni a vapor, prehistórica. Entonces, cuando vos hablas que tenés 200 en Córdoba, funcionan 289 consorcios camineros. Para reequipar 289 consorcios camineros, usted sabe lo que cuesta hoy un equipo vial, y realmente cada vez se hace más complejo llegar a una solución, cada vez nos quedamos más, cada vez la problemática es mayor. Entonces, bueno, es momento de tener discusiones como esta, de parar la pelota y decir, por lo menos en Córdoba, que el 90% de lo que se recauda va a solucionar problemas de infraestructura vial en la provincia de Córdoba. El 50% a este programa y el resto a los otros. Pero, por ejemplo, hemos incorporado en lo que es maquinaria de los consorcios las desmalezadoras que hemos desarrollado con una empresa TBH, una empresa de Córdoba, que va en la toma de fuerza del tractor, que sirve para
los canales, para desmalezar los canales y para desmalezar las banquinas, para evitar que se pasen las rastras de disco en los préstamos de los caminos rurales. El problema también son los incendios. Si nosotros dejamos la vegetación en forma desmedida o en forma natural, tenemos muchísimos incendios porque realmente por la gran parte de los caminos rurales también pasan las líneas de luz. Y cuando vos tenés línea de luz y cuando tenés combustible y cuando tenés pasto y cuando tenés mucha vegetación, también son focos de incendio que después terminan siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces yo creo que hay que llegar a un mix de soluciones. Todas aquellas que vengan son bienvenidas. La problemática es grande, es muy grande, créanme. Recorro la provincia de Córdoba en los últimos 3 años permanentemente. Y lo que dice el ministro nuestro es: tenemos caminos del siglo XVIII con una producción del siglo XXI. Entonces eso queda claro que no funciona, queda claro que están en contraposición los dos sistemas y que son incompatibles si seguimos de esta manera. Creo que Córdoba se ha parado, se ha sentado, nos hemos sentado con el sector productivo, todo lo que hacemos lo hacemos en conjunto con la Mesa de Enlace Córdoba. Y la decisión, como les digo, de destinar el 90% de lo que aporta el sector a la conectividad y a la infraestructura rural, creo que es un cambio en la visión del gobierno, en la visión del gobernador Yarlora y como lo fue del gobernador Schiaretti en su momento. Y creo que, no te quiero comprometer, pero caso único de pavimentación de caminos rurales en Argentina, por lo menos en estas magnitudes, y uno de los pocos casos de involucramiento del sector privado en la gestión de los fondos. Sí, esto que plantea hoy el presidente Milei en este sistema La Chilena, en donde todos pongan, yo creo que Córdoba nosotros lo venimos haciendo hace 3 años. Hace 3 años que nos dijimos, bueno, no nos alcanza la plata, hubo muchos productores que dijeron, bueno, ponemos algo, y de ahí surge este consorcio caminero único, y hemos dado solución a caminos y rutas que yo les puedo mostrar recortes de diario que vienen prometiéndose hace 60 años. Y hoy, en 3 años, en 2 años, con el aporte de los productores, la mitad, el 30%, el 70%, porque cada caso lo analizamos en particular, hemos logrado hacer este pavimento. Quizás el que más me llamó a mí la atención y el que más me llegó es un camino de 25 kilómetros de pavimento que hicimos en la zona de Morteros, en la colonia 10 de Julio, en donde tenemos 150 tambos y 6 escuelas rurales que pasaban por esos 22 kilómetros de camino, los cuales era totalmente imposible sacar la leche y era imposible que los chicos fueran a la escuela. Se hizo la ruta en 1 año y medio, y si hoy van a ese lugar y ven cómo se desarrolló la zona y cómo cambió la zona con el pavimento, realmente fue un antes y un después. Eso es lo que tenemos y realmente hemos tenido, no por... Siempre nos tienden a los cordobeses de que somos el centro, pero no somos el centro. Hemos tenido consulta de muchas provincias por el sistema y también la visión y la madurez que se llegó en la provincia de Córdoba para trabajar con el sector privado, que yo creo que es indispensable. Cuando yo dije al principio que mucha consecuencia de la red vial y de la infraestructura vial es lo que hacemos también nosotros los productores, esto tiene que ver con la posibilidad de sentarnos en una mesa y trabajar lo público, lo privado, no solamente en el aporte de recursos monetarios, sino el aporte de ideas y de reconocer cuál es el trabajo de cada uno. Y cierro con esto, y cuando vemos caminos, como vos decís, con huellas, y vemos camiones y le hacemos un control de peso a un camión que lleva 60, 65 mil kilos en bruto, cuando el máximo son 45, díganme quién carga ese camión si no somos nosotros los productores, y quién transita por esos caminos si no somos nosotros los productores que damos la carga y que cargamos 70 mil kilos en un camión que debería llevar 45. Entonces, bueno, tenemos que hacer nuestra mea culpa. Yo he visto muchos productores que no alcanza a caer la última gota de agua para salir a recorrer el campo o sacar un camión del campo. Entonces, hay que tomar otra conciencia. Es un recurso finito, es un recurso que lamentablemente no es renovable. La tierra es un bien que no es renovable y se va por erosión eólica, hídrica, por todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, considero que realmente es un sistema y un problema para que se abarque y se tome de esta manera, tanto en lo público como en lo privado, todos aportando para que veamos cómo
terminamos y seguimos, hoy producimos para 400 millones de personas alimentos, seguramente iremos a 500, a 600, no sé hasta dónde llegaremos, pero esa producción, sea como sea, tiene que salir por la hidrovía que nuestro amigo acá nos está comentando, pero tiene que salir del campo hacia la hidrovía por los caminos que tenemos hoy. Evidentemente que no va a poder salir por esos caminos si no cambiamos el sistema como está concebido hoy. Gracias. Muchas gracias, Franco, y justamente vamos a la hidrovía del mañana porque planteamos los límites, los sobrecostos que genera. ¿Qué propuestas hay sobre la mesa? ¿Qué impactos pueden tener estas propuestas? ¿Y qué es lo que nos impide avanzar a una solución mejor para la hidrovía? Bueno, en el año 2019, todas las entidades que están vinculadas a la hidrovía, las entidades representantes de usuarios vinculados a la hidrovía, decidieron avanzar contratando una consultora y realizando un estudio completo de la hidrovía para hacer una propuesta que fue entregada finalmente en el mes de junio del año 2020 al Ministerio de Transporte. Participaron la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara del Acero, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, el Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de la Industria Aceitera, y no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, todas las cámaras vinculadas a la hidrovía participaron en ese estudio. El estudio tiene unas 3.000 hojas, está dividido en 4 capítulos, tiene un capítulo técnico muy completo, luego tiene un capítulo económico y con una estimación de la tarifa de equilibrio, tiene un capítulo ambiental muy riguroso que muestra claramente que se puede profundizar la hidrovía sin generar un impacto ambiental de alguna significación. Finalmente tiene también un capítulo legal y de recomendaciones para el pliego. Lo que se recomendó, el estudio está disponible en la página de la Bolsa de Comercio de Rosario y de todas las cámaras, lo pueden ver, es realmente amplio y detallado. Lo que propone es profundizar la vía navegable. Como dije antes, necesitamos competitividad para la hidrovía argentina, bajar costos logísticos, y para eso es imprescindible profundizar para completar la carga de los buques en los puertos de upriver. Se propuso una profundización a 42 pies para navegar con 40 pies. Como dije antes, los barcos salen completos, no tienen que ir a completar carga ni al sur de Argentina ni al sur de Brasil con costos relevantes incrementales. Luego propone también la incorporación de las nuevas tecnologías de ayuda a la navegación que hoy han evolucionado enormemente y permiten no solo navegar con seguridad, sino reducir los tiempos de navegación y reducir los tiempos de espera. Hoy tenemos un sistema de planificación de la navegación relativamente precario, diría, manual, y la tecnología permite hoy hacerlo de una manera completamente diferente, optimizando la navegación de los buques dentro de la hidrovía, reduciendo costos y evitando contingencias y varaduras que generan costos incrementales de seguro. Eso fue presentado al Ministerio de Transporte y bueno, está a consideración de las autoridades. Todavía no hemos tenido, nosotros lo que recomienda el estudio es una licitación a riesgo empresario y sin aval del Estado. O sea, hoy la hidrovía está concesionada a la Administración General de Puertos y la maneja el Estado. Se venció la concesión anterior en el año 2021 y desde ese momento en adelante lo está gestionando la AGP, la Administración General de Puertos. Lo que proponemos es que se vuelva a una licitación a riesgo empresario y sin aval del Estado. Todos los costos de profundización y mantenimiento de la hidrovía e incorporación de tecnología son solventados por la tarifa que pagan los usuarios. O sea, el Estado no paga un centavo en esto. Y también el estudio propone
un órgano de control, que fue lo que faltó en la concesión anterior, un órgano de control gestionado por el Estado, pero con participación de los privados en el directorio para tener control y para colaborar con las autoridades en la optimización de la vía navegable. ¿Qué impactó? Porque a la gente de acá que sea productor, bueno, esta profundización, ¿qué me va a significar a mí? ¿Me va a significar un costo o me va a significar un beneficio? No, solo un beneficio. O sea, los costos, el precio de los productos en origen se define con el precio del producto en el destino final de comercialización menos el costo de flete. En la medida en que yo puedo reducir el costo de flete, los productores reciben más dinero. Con esta propuesta de profundización que se desarrolló y se entregó al Ministerio de Transporte, la estimación es que se pueden reducir alrededor de 25% los costos de flete. Eso significa más de $10 por tonelada de los productos que salen por la hidrovía. Como la mayoría de ustedes conocerá, la capacidad de carga en los puertos para cereales y oleaginosos que van directo, digamos, hay sobrada capacidad de carga en los puertos, con lo cual hay una capacidad excedente importante, y también hay una capacidad excedente importante en la industria de molienda, de soja y de oleaginosos en general. Entonces, digamos, al haber una reducción de costos de flete, automáticamente las empresas lo que hacen es, se dan vuelta para competir por el bien escaso de la cadena de valor, que son los productos, lo que producen los productores. O sea, esto incrementa automáticamente estos 10 o más de $10 por tonelada el precio de los productos en origen. Es un beneficio directo para los productores. Y la última, porque ya estamos pasados de tiempo, que me la respondas en una frase. Si el productor gana, sí, los productores y exportadores, los usuarios, los exportadores, les sirve porque mejora los costos logísticos, sí, el Estado no pone plata, sí, la propuesta ya está. ¿Por qué no avanzamos? Bueno, las autoridades deberían inmediatamente redactar los pliegos de licitación. Nosotros hemos propuesto unos pliegos, en el documento están un preliminar de pliegos de licitación. Las autoridades deberían impulsar, que es lo que la redacción final de los pliegos de licitación, licitar y concesionar la vía navegable a terceros, a empresas privadas, y con eso, digamos, podríamos rápidamente profundizar la vía navegable y capturar este ingreso incremental, que no solo mejora el ingreso de los productores, sino también que mejora el ingreso de divisas para el país en alrededor de $1.000 millones por año. Y adicionalmente, la profundización de la hidrovía permite que los puertos de contenedores, por ejemplo, y todos los que son el resto del comercio exterior argentino, los puertos de contenedores mantendrían la condición de puerto hub en lugar de pasar a ser puertos feeder, y eso incrementaría tremendamente los costos de importación de productos, afectando a la industria nacional, con lo cual hay otros $1.000 millones que el Estado dejaría de pagar, que el Estado capturaría, digamos, por una mejora de la hidrovía en todo lo que es la carga containerizada. En definitiva, es solo beneficio, el Estado no tiene que aportar nada, tiene que solo licitar, y los terceros dragadores hacen el trabajo. Muchas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero los invitamos a que después, a la salida, le puedan preguntar directamente a los disertantes alguna preguntita que quedó sin responder. Muchísimas gracias al panel, muchísimas gracias por estar este ratito y a Presidir.